y díganme si ven la presentación. Sí se ve. Ok, vamos a empezar con la siguiente parte. Hasta la clase pasada vimos algunos conceptos. Ahorita vamos a ver otros conceptos básicos antes de iniciar resolviendo los primeros problemas, pero ya más enfocados a estadística, algunas cosas que vamos a ver. Hoy pienso tal vez abarcar hasta la distribución normal. De hecho, hay tres distribuciones principales que vamos a ver: la normal, la T-Student y la distribución F. Hay muchas otras, o sea, para resolver estos tipos de problemas, pero en lo que nos vamos a enfocar es básicamente en esas tres, ¿no? A final de cuentas, si ven, ahorita a lo mejor hoy no, pero en la próxima a lo mejor vamos a empezar a entrar a cuestiones de procedimientos y fórmulas. No se preocupen porque esto es como el elemento finito. El elemento finito tiene muchos años que se desarrolló. De hecho, ya desde los griegos ya había principios, pero realmente el boom del elemento finito tiene 25 años. ¿Por qué? Porque antes de eso no había computadoras y hacer elemento finito era, pero bien tedioso. No, yo recuerdo el elemento finito yo vi allá ¿fue qué? En el 96 en el Politécnico. Y yo recuerdo que resolvíamos 2 o 3 elementos a mano y haciendo un programa, ¿no? Entonces, ya después recuerdo, no sé, a lo mejor en otros países aparecía otro programa, pero empezó a aparecer el ANSYS y entonces ya se podían resolver ya problemas bien complejos. Y ya vino el boom con la computadora, ¿no? Entonces, esto del diseño de experimentos es más o menos lo mismo. Es muy tedioso resolverlo a mano. Afortunadamente, pues hay los programas que nos resuelven la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes llevan elementos, yo me doy cuenta aquí en la universidad, los que llevan elemento finito, los profesores los ponen a resolver problemas bien sencillitos, de 1 o 2 elementos, pero no es para que lo hagan, sino es para que nada más vean todo el background teórico que hay detrás, para que cuando usen el software, sepan qué hizo el software y no nada más como el perrito de allá de Harmon Kardon, ¿no? De Red Push Button y ya no. Entonces ese es el propósito, ¿no? Entonces lo que veamos no es para que se lo aprendan de memoria, eso están en cualquier libro, lo van a encontrar, pero sí para ver un poquito el background de lo que hay detrás del diseño de experimentos. Bueno, déjenme aquí. Es algunas cuestiones que quiero abarcar. Probablemente hoy vamos a ver hasta el punto 6.1, en la distribución normal, que es la variable aleatoria, la variabilidad, la descripción gráfica de esta variabilidad, que yo supongo que ya hemos visto, ¿no? Sería más bien recordar los diagramas de punto, los histogramas, los diagramas de caja y bigote. Estos tres nos sirven para tener una idea gráfica de lo que está pasando. O sea, no es suficiente para interpretar los datos, pero sí nos da una idea, ¿no? De lo que está pasando. Realmente la base fuerte, la evidencia fuerte de la estadística. Pero pues esto es una descripción gráfica de esa estadística. Vamos a ver lo que es la medida de tendencia central y la dispersión, el muestreo y las distribuciones, ¿no? Principalmente distribución normal, T-Student, distribución F, el teorema del límite central, pruebas de hipótesis y el valor P o P-value. Este valor P es muy importante. Todo se desprende de las hipótesis, ¿no? En los software lo vamos a encontrar como P-value. En español sería el valor P. Es el error que nos permitimos nosotros en un problema, en una solución de algún problema, ¿no? Bueno, las variables aleatorias o de respuesta, que son las que nos interesan en un experimento. Recordemos, tenemos el experimento
Tenemos variables de entrada, que son las que, con las que vamos a perturbar nuestro experimento. Por ejemplo, un tratamiento térmico, esas variables de entrada puede ser la temperatura, puede ser el tiempo. Tenemos variables que nos provocan ruido, no sé, la temperatura ambiental, el ruido ambiental, a lo mejor no afecta el experimento, pero sí el operador que está operando el experimento. Tenemos la presión atmosférica, que son ruidos que pueden afectar directa o indirectamente, o incluso no pueden afectar, pero ahí están presentes. Y luego tenemos lo que nos interesa medir, que es acuérdense, la variable de respuesta, que es la variable que vamos a obtener, que queremos perturbar, o queremos tener. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un tratamiento térmico, lo que yo quiero es tener una mejor dureza. Es decir, que la dureza inicial sea diferente a la dureza después de modificar los factores de entrada. Bueno, esas variables de respuesta es la descripción numérica del resultado del experimento. Y hay dos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que pueden asumir valores finitos. Puede ser una sucesión de valores, pero generalmente 1, 2, 3, 4, 0, ¿no? Y incluso negativos. Y las continuas son aquellas que puede tomar cualquier valor numérico en un intervalo. Entonces, en muchos experimentos, por ejemplo, en ciencia de materiales, como hay cambios de fase, el comportamiento es muy discreto, o sea, es un cambio drástico, pasa de 5 a 20, y eso no es lo que queremos, no sirve en diseño de experimentos, por eso muchos experimentos donde hay cambios de fase o hay cambios muy bruscos, es muy difícil aplicar esta técnica, ¿no? Experimentos. Entonces, bueno, pero básicamente tenemos dos variables de respuesta, la discreta y la continua. Lo ideal es que tengamos una respuesta continua, igual finita, pero que los saltos no sean drásticos, también nos sirve. Lo ideal es que sea continua. ¿Por qué continua? Porque con una continua nosotros podemos ajustar una recta, una curva o una superficie en el espacio. Entonces, es decir, podríamos generar alguna ecuación en función de todas las variables de entrada y donde pongamos nuestras variables de entrada y obtengamos la variable de respuesta predecible, ¿no? Que nosotros podemos predecir, a final de cuentas, el propósito final del diseño de experimentos. Eso ya lo vamos a ver casi al término. Bueno, eso sería la variable de respuesta, ¿no? Tenemos variables de respuesta discretas y tenemos variables de respuestas continuas. Las variables de respuesta siempre van a ser numéricas. Las variables de entrada o de estudio, esas pueden ser numéricas o pueden ser no numéricas, o sea, categóricas, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser temperatura alta, media o baja. Presión alta, mediana y baja. Y previamente yo tengo que definir qué es alta, qué es mediana y baja. Pero sí o sí, la variable de respuesta sí tiene que ser medible, tiene que ser numérica para que tenga un sentido físico, un sentido en ingeniería. Por ejemplo, la presión, la resistencia, la dureza, tiene que tener un valor y tengo que hacer la medición a través de un instrumento de medición. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos que tener muy conscientes es que el concepto de variabilidad, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro para entender esto que no todos los productos que salen de un proceso son siempre va a haber una variación. De hecho, va a haber un comportamiento. De ahí viene la distribución normal. Se dice que en la naturaleza y en los procesos, siempre la variabilidad de una variable de respuesta siempre va a tender a tener un comportamiento normal. No va a estar sesgado. Sin embargo, hay casos donde sí tiene un sesgo. Entonces, cuando tiene un comportamiento normal, una población, una muestra, se dice que es paramétrico. Y cuando no lo tiene, es no paramétrico. Entonces,
Y eso es parte cuando hacemos un análisis de forma estadística, eso es algo que tenemos que siempre comprobar. Si tiene un comportamiento normal, es decir, paramétrico, o no lo tiene. Si tiene un comportamiento normal, pues ya podríamos aplicar t-de-student, la distribución F o incluso la distribución normal. Si no lo tiene, hay métodos, hay opciones para resolver el problema. Si no es pero es algo que tenemos que hacer antes de empezar a resolver, ¿no? Pero bueno, entonces todos los procesos tienen variabilidad. Todos los procesos, si ustedes, por ejemplo, están haciendo flechas para la industria automotriz, el diámetro de las flechas nunca va a ser igual. De hecho, por eso hay una tolerancia. Entonces, si les piden 10 centímetros de diámetro, pues algunas van a ser 10, otras 10.001, otras 9.99 y así. Entonces, pero todo eso va a tener una distribución normal, una tendencia normal, ¿no? Entonces, la variación es inherente a todo proceso de producción. Es lo que se le llama variabilidad, ¿no? Todo vaya la redundancia, la variabilidad inherente a todo proceso de producción es lo que se llama variabilidad. Y la misma podrá ser reducida a un mínimo, pero nunca eliminada. Nunca va a ser eliminada la variabilidad. Depende de la tecnología que tengamos. Por ejemplo, si en una fábrica se utilizan tornos convencionales, pues vamos a tener una variabilidad. Si queremos reducirla, entonces tendremos que cambiar la tecnología. Por ejemplo, tornos CNC, fresadoras CNC. Si hay cortadores de plasma, tendría que sustituirse por tal vez cortadores de láser. Entonces, eso implica un costo y aún con esa tecnología nunca la variabilidad va a ser, nunca va a poderse eliminar. Entonces, depende de la función de la parte o de la pieza maquinada, es la variabilidad que se espera. Por ejemplo, si vamos a construir bicicletas, pues la variabilidad va a ser diferente a las partes que se utilicen en un automóvil. Y si se van a construir aviones, pues la variabilidad todavía va a ser muy diferente, tiene que ser más reducida. Entonces, si vamos a construir una protección para la puerta de nuestra casa o de las ventanas de nuestra casa, pues la variabilidad nos podemos dar el lujo de que sea todavía mayor. Eso implicaría menos costos de producción. Entre más grande sea esa variabilidad, menor va a ser el costo de la tecnología. Entre menor sea o mínimo o entre menor sea esa variabilidad, vamos a tener que invertir más dinero, ¿no? Entonces, para eso se hace, hay análisis de la variabilidad. Bueno, y precisamente, por ejemplo, Montgomery en su libro de control de calidad estadístico, dice que la estadística precisamente es el arte de tomar decisiones sobre la población de un proceso basado en el análisis de la información contenida en una muestra extraída. Es decir, la mejor herramienta es la estadística para estas cuestiones de variabilidad. Entonces, en los experimentos que nosotros hagamos, y si ustedes construyen máquinas, va a haber una variabilidad. Entonces, pero es necesario pues, controlar esa variabilidad. Tenemos que controlarla y la variabilidad. Entonces, el diseño de experimentos, precisamente, uno de sus propósitos es eso, de que disminuir lo mínimo posible la variabilidad cuando realicemos un experimento. Es parte del proceso de diseño. Ahora, esta variabilidad hay varias formas de describirlas. Y una de ellas es la descripción gráfica, ¿no? Es con la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a suponer un tratamiento térmico, un tratamiento termoquímico llamado burrado. El burrado son sales, es un polvo donde el 93% más o menos es carburo de silicio. Es la composición tradicional. Imagínense, tenemos
una mezcla el 93% en peso o en volumen de carburo de silicio, el 5% de carburo de boro, y es carburo de boro porque de ahí vamos a tomar el boro. El carburo de silicio necesitamos 3000 grados aproximadamente para descomponerlo. Es únicamente la matriz. Y le ponemos algún tipo de fundente. En este caso es criolita. Así se llama el componente, el resto como 3%. Es como la pasta que utilizamos cuando soldamos. Lo que hace esa criolita se descompone y forma una atmósfera inerte y no permite que el oxígeno reaccione con el material por las altas temperaturas, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros tomamos una muestra, un acero, y tenemos un recipiente de acero inoxidable, ponemos el polvo y nuestra muestra a estudiar está en el centro de ese recipiente. Entonces, ahí está, ¿no? Donde ven el puntero. Esa es nuestra muestra, lo que está alrededor es el polvo, donde más o menos el 93% es carburo de silicio, un 5% es el carburo de boro, de donde vamos a tomar el boro, y el resto es criolita. Lo tapamos y lo elevamos a una temperatura de 700 grados Celsius. Lo vamos a dejar ahí 6 horas. ¿Sí me oye? Sí, sí, se escucha. Ok, okay. No se perdió ahí Sí, sí, se perdió un poquito la señal. Ok, pero ahí ya me están escuchando ahí. Ah, bueno, aquí está, ¿no? Entonces, a ver, estamos aquí. ¿Sí, sí se escuchó cuando empecé a explicar esto? Sí, Sí, ok. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro acero. Tenemos nuestro acero, tenemos aquí el polvo de boro, y es lo que vamos nosotros a aplicar, 700 grados Celsius durante 6 horas. Una vez terminado el proceso, medimos la dureza. Vamos a medir la dureza. Entonces, y vamos a confrontar contra una sin tratamiento térmico, ¿no? Entonces, imagínense que aquí tenemos, esta tabla son los resultados, tenemos las 10 muestras, si lo ven aquí, la muestra 1, antes de pulular se hizo la medición de dureza y después la medición del tratamiento termoquímico, y así sucesivamente, en donde en promedio vamos a obtener una dureza de 387.34 de dureza Vickers, contra la borurada vamos a obtener de 1313.83. Entonces, esta es una representación numérica del resultado de un experimento. Entonces, ahora, las mediciones entre una muestra y otra difieren debido al error instrumental y al error aleatorio, lo que simplemente vamos a llamar error. Entonces, esto siempre va a haber un error, ¿no? Igual puede ser un error del operador, igual la falta de homogeneidad, la aleatoriedad, que no hayamos hecho el experimento de forma aleatoria, ¿no?
Y ahí la importancia del diseño de experimentos, porque nos va a permitir ir cada vez perfeccionando nuestros experimentos. Entonces, esta es una representación numérica del resultado de un experimento, cualquier experimento, ¿no? En este caso es un tratamiento termoquímico. Aquí tenemos el número de medición, aquí tenemos la muestra antes del tratamiento y aquí tenemos la muestra después del tratamiento. Si nosotros vemos a simple vista, alguien dirá que si el tratamiento, la temperatura y el tiempo tuvo un efecto. Alguien dirá, no, pues sí, y tuvo un efecto. Pero numéricamente o aritméticamente sí vemos un efecto. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que demostrar que hay un efecto estadísticamente. De ahí la importancia de lo que es el diseño de experimentos. Entonces no basta con que mostremos los promedios, sino demostremos que eso realmente hay un efecto. Y no solamente un efecto, sino demostrar qué de los dos factores afectó nuestro experimento, si la temperatura, el tiempo o ambos. Entonces, esa es parte que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El propósito ahorita es ver cómo podemos esto representarlo de forma gráfica. Bueno, entonces esto es, ahora, hay algo que sí nos debe quedar claro en cualquier estudio estadístico. Miren, en ingeniería, si nosotros estamos resolviendo un problema de ingeniería en una empresa, diríamos que esto es suficiente. Pues aquí puedo yo darle a los jefes, ¿sabes qué? La muestra virgen o control tenía 387. Y con el tratamiento que yo le hice, que es de 6 horas y 700 grados Celsius, te demuestro que aumentamos su dureza hasta 1313. Eso podría ser suficiente en una empresa o para una práctica en una escuela. Sin embargo, en investigación, si vamos a hacer investigación, tenemos que ir más allá. Tenemos que explicar por qué se dio este cambio. Bueno, entonces ahí viene ya lo que es la aportación científica, y aquí lo vemos, ¿no? Y tenemos que explicar por qué. Porque si no, nada más quedaría como le puse aquí, le moví acá y me dio esto. No. En investigación, cuando ustedes hacen una tesis de maestría, una tesis de doctorado, tienen que ir más allá y tienen que explicar. Lo que sucede es que el boro que estaba afuera, con la temperatura, penetró el material y al penetrar, no solamente penetró por difusión, un fenómeno que se llama difusión, sino que debido también por la temperatura reaccionó con el hierro y entonces formó una capa, y aquí la vemos la capa, con dientes como dientes de tiburón, así se le conoce, donde aquí formé bururo de hierro cerámico. Y aquí tengo el acero en esta parte. Entonces, y esto ya explico yo y ya qué fue lo que pasó, por qué ese cambio en la dureza del material. Entonces, si ustedes van a aplicar todas estas herramientas estadísticas en un trabajo de investigación, no nada más deben de aplicarlas, sino tienen que ir más allá, tienen que explicar por qué se dio esos cambios. Estadísticamente, bueno, se puede demostrar, que se va a hacer después, esto lo voy a retomar después, que realmente estos dos promedios son diferentes estadísticamente. Aritméticamente es evidente, pero estadísticamente hay que demostrarlo. Pero eso se demuestra que así es, pero no es suficiente, sino hay que demostrar por qué, ¿no? Y aquí esta imagen se demuestra por qué. Entonces, sí, si yo tengo un terreno y voy a sembrar maíz y voy a hacer un estudio sobre un fertilizante A, B y C, no basta con hacer el estudio estadístico. Si hago investigación, si hago ingeniería, no hay problema. Si hago investigación, tengo que explicar por qué el fertilizante, si resultó que el fertilizante A aumenta la producción de maíz en una zona, tengo que decir por qué ese fertilizante, qué es lo que tiene ese fertilizante. No sé, a lo mejor tiene más fósforo que los otros, o tiene más nitrógeno que los otros, y la planta toma de ahí, se alimenta mejor y crece. Tengo que explicar por qué, si estoy haciendo investigación. Si estoy resolviendo un problema de ingeniería, no es necesario hacerlo. O sea, si alguien me contrata para que yo haga un estudio en una parcela y estudie si el fertilizante A, B o C, cuál es mejor,
pues con decirle cuál es el mejor y demostrárselo estadísticamente es suficiente. Pero si yo estoy haciendo investigación no es suficiente, tengo que ir más allá, tengo que explicar por qué. Y tengo que basarme en otras herramientas ya científicas para, para decir el por qué. Y con eso estaría generando nuevo conocimiento. Nada más quería hacer ese paréntesis, ¿no? Porque luego mucha gente dice que hace investigación, pero únicamente aplica una herramienta estadística y se queda ahí. No, hay que decir por qué. Ese es un proceso de investigación, ¿no? Eso es parte de la investigación. Bueno, ahora, estos datos que les presenté se pueden presentar de esta forma. Se puede presentar a través de lo que son diagrama de puntos. Aquí está, por ejemplo, en esta parte, y aquí está el promedio, si lo pueden ver. Aquí está lo que son los puntos de las piezas que no están borradas. Si se fijan, tiene una dispersión muy pequeña. Y aquí está los puntos ya de la pieza con tratamiento térmico. Son los rojos. Y esta es una forma gráfica de decir, miren, sí, o sea, se puede demostrar que realmente sí hay una diferencia significativa. Entonces, este es un diagrama de puntos. Luego tenemos el histograma, que son estos, ¿no? Aquí tenemos el de las muestras sin tratamiento y aquí tenemos las muestras con tratamiento. Si vemos, pues más o menos ahí, más o menos tiene una distribución normal. Y aquí también más o menos un poquito sesgado hacia la izquierda. Y aunque no lo veo que sea normal, hay que demostrar estadísticamente si esto es normal o no, que es parte de todos los estudios estadísticos que vamos a hacer, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Bueno, a lo que voy es que, bueno, este es un diagrama de puntos, este es un histograma, esto lo podemos generar por Minitab, lo vamos a estar generando. Y este es de bigotes. Aquí tenemos la distribución de bigotes de la pieza no burrada, o sea, sin tratamiento, del acero, y después de burrar. Y vemos que sí hay un cambio significativo. Y aquí podemos hacer como si fuera una distribución, ¿no? Normal más o menos. Entonces vemos que está fuera del área esta, en el eje Y. En el eje Y tenemos la dureza. Entonces, es una forma que vamos a estar viendo también en diseño de experimentos. Es algo que tenemos que tener presentes. Bueno, ahora otro concepto estadístico que vamos a estar viendo será la medida de tendencia central y la dispersión. Entonces, las medidas de tendencia central, lo ideal es que tengamos lo que es la distribución normal, pero no, a veces no nos da un poco sesgada hacia la derecha o sesgada hacia la izquierda. Entonces, en el caso de la distribución normal, recordemos que la media, la mediana y la moda coinciden. Cuando tenemos distribuciones no normales, como estas, de la izquierda y derecha, ya la media, la mediana y la moda no coinciden. Entonces, nosotros cuando es una distribución normal, vamos a resolver los problemas a través de la media. Cuando no es normal, vamos a estar utilizando la mediana. Por ejemplo, en la TED Student vamos a estar utilizando la media, en la distribución F también la media, pero cuando veamos métodos no paramétricos, vamos a estar utilizando a través de medianas. La moda vendría siendo el valor máximo que tenemos, la mediana es el valor central y la media es como el punto de equilibrio. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Estas serían las medidas de tendencia central y estas serían la dispersión. Por ejemplo, las más famosas que tenemos es la dispersión, es la variancia y la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar nos dice qué tanto los valores están dispersos con respecto al centro. Entre mayor sea la desviación estándar, la normal va a estar más abierta de su base. Entre más pequeña sea la desviación estándar, va a estar más cerrado. La base va a estar más cerca al centro. Entonces, esto nos da una idea
de qué tan dispersos están del centro. Entonces, diseño experimento se basa en medir las diferencias de las medias y qué tan diferentes son en la desviación estándar entre muestras, que lo vamos a estar viendo, ¿no? El rango, bueno, es el valor mayor y el valor menor, ¿no? Esa es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor que tenemos en nuestra población. Y este coeficiente casi no se usa, pero es básicamente lo que es la desviación estándar entre la media, multiplicado por 100, ¿no? Es como un promedio, una proporción. ¿Qué tan diferente es la desviación estándar con respecto al promedio? Ese lo vamos a estar manejando, es otro concepto importante que vamos a estar manejando. El muestreo también es algo importante. Para que el muestreo sea representativo, la toma de muestras debe ser aleatoria. Es algo que se tiene que hacer sí o sí. Ya hemos hablado de eso. Entonces, si yo voy a hacer un tratamiento térmico, yo tengo que tomar las muestras de forma aleatoria. Si es, por ejemplo, ponerlas todas las muestras en una cajita y agarrar una por una y aplicarle, si le voy a aplicar diferentes temperaturas, diferentes tiempos, pero tiene que ser aleatorio para que no haya un sesgo. Y esto para que nos garantice de que la muestra representa lo más fiable posible a la población. Entonces, cuando nosotros hablamos de población, vamos a hablar del símbolo sigma. Y cuando hablemos de muestra, la varianza de una muestra es sigma al cuadrado, S al cuadrado, y aquí sería sigma al cuadrado, ¿no? Si se fijan, son las mismas ecuaciones, solo que aquí ya vamos a estar hablando del grado de libertad. El grado de libertad es n-1. Y aquí es el número de población, ¿sí? Generalmente, la varianza de la población no la tenemos, ni la media la tenemos. Yo creo que ni el INEGI tiene esos datos. Ni el INEGI, por ejemplo, yo vivo en Irapuato y cada año pasan lo del INEGI, ¿no? Y ponen su sello. Cada 5 años, no recuerdo, pero están en las puertas, lo ponen. Yo supongo que en Oaxaca, allá también, en Oaxaca, también pasan, pero yo creería que no en todos lados pasan. Por ejemplo, en la zona caliente, en Michoacán, donde está muy difícil la delincuencia, no creo que lleguen, o en las poblaciones en la sierra o en comunidades, no creo que lleguen. Por eso les digo que estos datos, la varianza, la desviación estándar y la media, yo creo que el único que la tiene es Dios, ni el INEGI la tiene, solo Dios. Entonces, pero sí nos podemos tener los datos de una muestra de la población, de una muestra de población, ¿no? Tanto la varianza, la desviación estándar y la media. Y bueno, ya más o menos sabemos cómo sacarlo. Si no nos acordamos, recurrimos a los libros de texto, ¿no? Esto está. Entonces, lo más importante es la media y la desviación estándar. La varianza no es más que la desviación estándar al cuadrado o al revés, ¿no? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la desviación estándar nos da una idea qué tan dispersos están los datos con respecto al centro, y la media, qué tan dispersos están los datos, perdón, es el valor promedio de la muestra, donde nosotros creemos que representa a la población. Entonces, de hecho, eso es inferencia, ¿no? Nosotros no trabajamos con la población, nosotros trabajamos con una muestra, y nosotros consideramos que esta es representativa de la población, que puede ser de un material, y para asegurarnos esto, pues tiene que ser de forma aleatoria, lo más aleatoriamente posible, ¿sí? Aplicando estadísticos conocidos, ¿no? Muchas de las distribuciones se desarrollaron hace 100, 200 años. Entonces, eso ya está. Ya es raro que alguien vaya a proponer algo nuevo. Y afortunadamente eso está en los libros. Ya hay mucho trabajo de eso, ¿no? Entonces, generalmente estos son los datos estos son los datos que conocemos, y si no los conocemos, tenemos la muestra, los podemos sacar.
aquí lo sacamos, ¿no? No necesitamos hacerlo nosotros, simplemente sustituimos los datos en, por ejemplo, el Minitab, y Minitab nos da esos parámetros sin ningún problema. Lo que difícilmente no vamos a tener va a ser la media de la población y la desviación estándar de la población. ¿Sí? Pero sí podemos obtener una muestra de esa población. Entonces, estamos infiriendo que esta muestra es igual a la población. ¿Sí? Y para asegurarnos eso, tiene que ser lo más aleatoriamente posible la extracción de esas muestras. Por eso hemos estado hablando de la aleatoriedad. Bueno, entonces aquí tenemos la media muestral, aquí tenemos la varianza muestral o la desviación estándar muestral, que no es más que la raíz de esta, ¿no? Y a este término que ven aquí, este que está aquí, lo vamos a encontrar como SS, que es la suma de los cuadrados corregidos de las observaciones, ¿no? Esto lo vamos a estar usando, ¿Se lo tienen que aprender de memoria? No, no se lo aprendan de memoria, pero lo vamos a estar mencionando. La suma de los cuadrados corregidos es y este de aquí abajo es los grados de libertad, el GL, grado de libertad. ¿Sí? La N es el tamaño de muestra. Y la suma de todos los valores de la muestra entre el número de muestras es el promedio. Y esta diferencia, si se fijan, esta diferencia que está aquí vemos una diferencia, es la diferencia entre el valor de la muestra con la media muestral. Por eso se dice que esta es la varianza muestral o la desviación estándar, nos dice qué tan dispersos son los valores con respecto a la media. Entonces nosotros siempre quisiéramos que este sea lo más pequeñito posible. A veces no es así, pero quisiéramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para una muestra aleatoria de 25 ejemplares se obtuvo 18.6 y una varianza de 1.2, por lo tanto la estimación es que el promedio de la población es esto, y la estimación de la varianza poblacional es esto mismo de la muestra. Se supone, se asume que estos son buenos estimadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nunca lo vamos a tener, al menos que midamos toda la muestra, pero eso es muy caro para una empresa. Bueno, no sé cuánto tenemos. 9 minutos, Alf. Ok, 9 minutos. 9 minutos, suficiente. Bueno, ahora, las distribuciones, tenemos un chorro de distribuciones de probabilidad, ¿no? Binomial, y cuadrada, T-de-Student, la Weibull, por ejemplo, y cada una tiene su utilidad. En el caso de diseño de experimentos, se supone que lo ideal es que todas las poblaciones sean normales. De hecho, en teoría, se supone que, por ejemplo, si nosotros midiéramos la edad de la población en México, tendría un comportamiento normal. Los tamaños, las alturas, va a haber un comportamiento normal. Entonces, sin embargo, es bien complicado obtener la media poblacional y la desviación estándar poblacional. De ahí se puede utilizar lo que es la T-de-Student. La T-de-Student es algo así como la normal, pero para bajas. Dice que cuando tenemos una población menor de 30, vamos a utilizar la T-de-Student. Esta tiene una distribución normal. Y se dice, la teoría dice que cuando tenemos una población arriba de 30, mayor de 30, la T-de-Student se iguala con la normal. Es decir, tiene las mismas propiedades de la normal. La ventaja de la T-de-Student
que esta se trabaja con las medias muestral y la desviación estándar muestral, a diferencia de que la normal, que tenemos que trabajar con la población, con la media poblacional. Si tenemos una población de 1000 piezas, tenemos que hacer la media de las 1000 piezas. Tenemos que hacer la desviación de las 1000 piezas para que podamos usar la estándar. Pero si tenemos esas 1000 piezas y únicamente vamos a trabajar con 20, no es necesario sacar la media muestral ni la división estándar de las 1000 muestras, sino es suficiente con 20. Es una ventaja de la T-Student. La T-Student fue desarrollado por un inglés que trabajaba en una empresa de, de cerveza, una cervecería, pero sus jefes le dijeron que no publicara este trabajo, y él lo que hizo lo publicó de forma anónima y se puso Student. Ahí viene Student, pero no se llama Student, ¿eh? Y publicó, y es una de las más utilizadas porque esto nos permite trabajar con muestras muy pequeñas. Generalmente en industria se trabaja con 20 muestras. Imagínense la lavadora, ¿no? Que la empresa esta mexicana, ¿cómo se llama? Esta de lavadoras, refrigeradores, bueno, no me acuerdo. Mave, Samsung. Mave, por ejemplo, que haga un estudio sobre un análisis destructivo, pues no va a poder utilizar 100 lavadoras, pero ¿qué tal 5, 4? Bueno, aquí con T-Student tal vez podría hacer con poquitas muestras y le va a dar los mismos resultados, ¿no? Entonces, tenemos la F también la vamos a estudiar, la G cuadrada, ¿no? La normal, por ejemplo, esta sería la función de distribución de la normal, es esta, si se fijan, está en función de desviación estándar, poblacional, la media poblacional y cada uno de los datos, ¿no? Y aquí está la pi metida, es simétrica, en donde esta no se calcula, no tiene integral, esta. Entonces lo que hacen es, con un cambio de variable, hace un cambio de variable y llegamos a esta. Y esta es la que viene en las tablas. Entonces, pasamos haciendo un cambio de variable roja y utilizamos esta, que es la Z. Entonces, esta se va a utilizar, o se puede utilizar la T-Student, pero esta se puede utilizar cuando tenemos más de distribución normal. Se dice que cuando tenemos más de 30 muestras, la muestra ya tiene un comportamiento normal. Sin embargo, es necesario hacer la verificación. Afortunadamente, el software no lo va a hacer. Nos dice si cumple o no cumple con la normalidad. Si cumple con la normalidad, entonces aplicamos alguna de las funciones paramétricas. Y si no cumple, con una función no paramétrica. Afortunadamente, el software ya no lo da. Ya no vamos a batallar nosotros. Es decir, nosotros vamos a utilizar esto como una herramienta. Al menos que alguien se quiera meter teóricamente, bueno, sí tiene que profundizar en lo que hay detrás de esta teoría, ¿no? Entonces, aunque tenemos la función normal, nosotros en diseño de experimentos generalmente no trabajamos con la función normal. Trabajamos con la T de Student, no con la función normal. Entonces, nada más para empezar a introducir, ¿no? Un ejemplo aquí, con el cuestión de un modelo de lámparas LED destinado a la iluminación general en la vía pública, ya voy a terminar, de una gran ciudad, es decir, tenemos muchas muestras, es una población muy grande, tiene una vida útil media de 1750. Entonces, esto sí se puede sacar, la ciudad tiene los datos. Y tiene una desviación típica de 800 horas, ¿no? La desviación estándar, 800 horas y la media. Nos pide hallar la probabilidad de que una bombilla cualquiera haya durado 2110 horas o menos. Entonces, lo que hacíamos, bueno, de aquí sacábamos la Z, ¿sí recuerdan la Z? Que es el área bajo la curva. Y con esta Z, nosotros nos íbamos
a la tabla de la distribución normal, teníamos la z, punto 4, punto 05, teníamos punto 45, esta es la z calculada, porque después vamos a ver la z crítica. Afortunadamente, nosotros no tenemos que hacer integración de estas ecuaciones, ni siquiera de esta, sino que ya utilizamos las tablas. Y peor aún, bueno, no peor aún, mejor aún, esto ya está precargado en los software. Incluso Excel ya lo tiene precargado. Y entonces resulta que con esta Z yo encuentro la probabilidad, que es que realmente esto es el área bajo la curva. Con esta Z calculada, yo encuentro la probabilidad, es el área. Acuérdense que el área bajo la curva de una normal estandarizada es 1. Entonces esto implicaría que aquí la Z tendría que ser menor a 0.45 para que con eso garantizo que tenga a lo mucho 2110 horas o menos. Entonces, una bombilla va a tener hay una probabilidad del 67.36% de que una bombilla dure cuando mucho 2110 horas, ¿no? Y si yo a esto le resto el 100, que sería de este lado que no está pintado con blanco, sería la probabilidad para que dure más tiempo. Se va reduciendo. Entre más tiempo quiero que dure, la probabilidad se va a ir reduciendo. Entonces, la interpretación es que hay una probabilidad del 67.36% de encontrar una bombilla que dure al menos 2110 horas, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí ya estamos introduciendo el área bajo la curva, es la probabilidad. La Z es la Z calculada, la calculamos de tablas cuando tenemos muestras arriba de 30. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo dejamos. Y en la próxima, si quieren, vemos lo que es lo que veríamos déjenme aquí, déjame comprar. Ahí está. En la próxima vemos lo que es la T-Student, que es una de las importantes, ¿no?